Estamos de vuelta en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Recuerde que usted puede hacer parte de nuestro programa enviándonos mensajes al WhatsApp 6502-2396. En esta ocasión estamos con el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Jorge Isaac Perén, para analizar un tema que vamos a abordar hoy en el noticiero estelar sobre la calidad del aire que respiramos en la ciudad capital. El presidente de la SPIA, también como docente de la Universidad de Panamá, ha llevado adelante estudios para determinar cuál es la calidad del aire que hay en ciertos lugares de nuestra ciudad y bueno, los resultados pueden llamar la atención sobre que hay que tomar algunas decisiones y generar políticas para garantizar que la gente que vive en esta ciudad pueda respirar un aire un poco más limpio, ¿no? Porque es un tema importante de salud pública. Le doy la bienvenida y quiero que nos cuente un poco sobre qué investigaciones ha hecho y qué cosas ha encontrado. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí, sin duda, las partículas 2.5, que son partículas minúsculas, tan pequeñas, menores que el diámetro de nuestro cabello, en conjunto con el dióxido de nitrógeno, que es resultante de la combustión de vehículos a motor, entiéndase vehículos a diésel o gasolina, son los principales contaminantes aéreos que afectan directamente a la salud. Disminuyen la calidad del aire e impactan directamente en las muertes, incrementan las muertes por afectaciones cardiovasculares, respiratorias, generan rinitis, entre otros aspectos. En ese sentido, recientemente hemos concluido una investigación que se ha centrado en varios sectores de la ciudad de Panamá, específicamente sectores próximos a estaciones del metro, principalmente con el objetivo de evaluar cómo están esos sectores. Te puedo destacar que en la literatura internacional hay una correlación entre la intensidad vehicular. Al tener mucha cantidad de vehículos en un sector, obviamente hay una elevada cantidad de partículas contaminantes en el sector. En el caso de Paitilla, particularmente, próximo a una avenida muy conocida en el sector, hemos evidenciado que el promedio que establece la Organización Mundial de la Salud de 15 microgramas por metro cúbico se ha excedido en varios periodos del tiempo. Evidente que esta es apenas una muestra, un estudio que necesita pues darle continuidad y ser ampliado, pero nosotros le hemos dado un enfoque interesante porque no solo evaluamos y medimos la calidad del aire, sino también hacemos una correlación con la ventilación, la dirección de los vientos predominantes y la conformación de la ciudad, edificios altos, las distancias entre ellos, porque hay una relación. Si tenemos brisas que entran dentro de la ciudad, pues nosotros podemos disipar esas partículas y sacarlas de la ciudad. Pero si tenemos una ciudad que tiene muchos autos a combustión, pues obviamente el nivel de la calidad pues se reduce. Y en ese sentido este estudio pues ha evidenciado no solo que le debemos de prestar atención a continuar con más monitoreos, con más mediciones, sino a establecer estrategias directas. Por ejemplo, en términos de tránsito tenemos que comenzar a pensar que por tener ciertas restricciones para que los vehículos que generan más contaminación pues también tengan que pagar algún tipo de impuesto un poco mayor o a veces hasta no transitar por algunos sectores. Porque yo tengo una pregunta. A ver, la investigación científica está demostrando que tenemos un nivel importante de contaminación. ¿Cómo hacemos o qué hace, no sé, las autoridades o qué pueden hacer las autoridades para que usted dice que esto provoca, la presencia de estas partículas puede provocar, incrementar el número de muertes y de enfermedades o de la salud de las personas? Bueno, ¿cuáles son las estrategias del Estado o de las autoridades para impedir que esto ocurra? Bueno, evidentemente que es un tema que le compete a la autoridad de tránsito vehicular para establecer restricciones de entrada de vehículos a la ciudad que son altamente contaminantes. Por otro lado, tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial directamente, porque cuando hablamos de contaminación no solo hablamos de los vehículos, también hablamos de sectores industriales que están dentro de barrios y dentro de la ciudad. Son sectores que producen altos contaminantes y también hay que prestarle atención. Definitivamente que los planes de ordenamiento territorial tienen una acción directa. En este caso, el municipio y las juntas de planificación municipal, repensar, reestructurar estos planes de ordenamiento en caso necesario.
Lo que se nota es que aquí hace falta una respuesta interinstitucional al problema. Bueno, o tal vez para empezar, primero identificar que hay un problema, porque según a quien le pregunte no van a haber mayor discusión alrededor de lo que expulsan los autos que transitan por la ciudad. Cuando vamos a algunos talleres en el proceso de desarrollar este trabajo y le preguntábamos si a los mecánicos, si ellos de algún modo u otro revisan o tienen una forma de determinar que los autos están excediendo la cantidad de contaminantes que el fabricante reconoció o reportó que expulsaría su auto, nos dicen que no, y que de hecho hay muy pocos equipos en Panamá, porque como esa no es una norma, nadie ni siquiera los importa. Y sí nos hablaban, pero sí nos llamaban la atención sobre, además de que la regulación no obliga ni a reportar, ni a registrar, ni a controlar los contaminantes que están expulsando los autos. Y además que bajo cuerdas en muchos talleres hay una práctica irresponsable de, por ejemplo, quitarle equipos a los autos que garantizan que se filtren gran parte de las partículas contaminantes que expulsan, porque cuando se dañan estos equipos son muy costosos, la gente no los quiere reparar y la solución es abrirle un boquete y que continúe arrancando y que continúe el carro funcionando. Entonces justo le dice que, hombre, deberíamos partir por lo menos por revisar cuáles son las normas que regulan los autos que van contaminándonos por la ciudad. En efecto, esa es una acción inmediata. Controlar de esa manera pues que los vehículos que circulen dentro de la ciudad sean vehículos con poca contaminación. Es evidente que la entrada de la movilidad eléctrica tiene esa ventaja, pero no todo el país tiene el acceso a tener un vehículo eléctrico. Eso es indiscutible. En esa línea, el transporte público tiene que caminar hacia un transporte eléctrico, por ejemplo, los buses, ya tenemos el sistema de metro, ampliar la cobertura del transporte, porque justamente es el sector transporte el que consume más energía y consecuentemente el que más contamina. Y esto no es solo en Panamá, sino a nivel mundial. Entonces, la acción va directa al sector transporte, que es el que más contaminantes a través de partículas y dióxido de carbono, entre otros gases contaminantes. Por otro lado, reiterándote también que es evidente que en la organización territorial, y ahí también entra en parte la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos con sus reglamentos. Nosotros también entendemos que estos estudios ya evidencian que necesitamos acciones directas. Tenemos comisiones a nivel de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos pensando cómo podemos incluso actualizar reglamentos que ayuden no solo a mejorar la calidad de los edificios, sino también a impactar directamente con algunas guías básicas en el tema de urbanismo, por ejemplo. Sabrina está con nosotros. Sabrina. Gracias. Muy interesante, Jorge, el estudio. Yo quería saber si además del factor transporte, de lo que usted ha comentado de los autos, de la forma en que están siendo no correctamente trabajados o arreglados, de la falta de regulación, hay otros factores que ustedes midieron en este estudio, como por ejemplo basura, incluso los incendios en Cerro Patacón, el tema de industria, el tema de minería. O sea, ¿hay otros factores en la contaminación que se midieron en el estudio o es dedicado a transporte? Interesante pregunta. Los estudios básicamente teníamos sensores de medición en varios puntos de la ciudad. No nos dedicamos a evaluar cuál era la fuente directa en el caso del Cerro Patacón, pero sí a mapear cómo estaba un sector en particular. Lo que te puedo mencionar con relación al Cerro Patacón es que el Cerro Patacón, en función de los vientos dominantes en una condición extrema de incendio, por ejemplo, como hemos vivido recientemente, los vientos nos traen justamente esos contaminantes hacia adentro de la ciudad. Y ahí es donde enfatizo el tema de la planificación y el ordenamiento territorial. Los sectores industriales, o en este caso particular el Cerro de Patacón, y otras fuentes contaminantes deben estar localizadas de manera tal que los vientos o las brisas no trasladen estos contaminantes hacia el resto de la población. Ese es un principio básico que debe imperar en el ordenamiento territorial, y por eso refuerzo el hecho. Los sectores con alta producción de contaminantes no pueden estar organizados o localizados en sectores donde el viento traslada todos esos contaminantes a la ciudad. Y en ese sentido,
es importante ratificar la importancia de los planes de ordenamiento, de la reorganización de nuestra ciudad y tener claro que la ciudad es una ciudad dinámica, ella tiene constantemente que repensarse. Y en ese camino tenemos que continuar con las mediciones, el monitoreo constante, porque hoy en un estudio muy puntual, que fue el que realizamos recientemente gracias a una investigación financiada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, se pudo evidenciar que hay zonas críticas en cuanto a calidad del aire, pero esto debe continuar y debe transformarse en un elemento de diseño y repensar nuestra ciudad. El Cerro Patacón sin duda merece una especial atención, por lo que ya todos sabemos que es una contaminación que en situaciones que se da, pues el incendio pues impacta a toda la población. Y no solo el Cerro Patacón, hay sectores industriales que contaminan y están incluso dentro de la ciudad. No hemos medido, pero necesitamos obviamente enfocarnos a título, en ese sentido la academia tiene un papel fundamental, la CENACYT pues viene invirtiendo bastante en investigación, pero las autoridades deben entender que son fundamentales en este proceso. Cuando lo escucho hablar de la necesidad de planificar y de ordenar territorialmente, no solo a la ciudad, el país entero, y este tema de cómo se mueve, cómo circula el aire en nuestra ciudad y la necesidad de tomar en consideración eso. Ahí en la avenida Balboa construyeron una pila de edificios que todo el mundo se siente feliz con ella, pero desde que esa pila de torres se hizo, la ciudad dejó de respirar. Es una muralla, sí. Es un muro de contención. Pero bueno, nadie pensó o a nadie le interesó pensar en eso porque de todas maneras hay mucho dinero enterrado, por decirlo de alguna manera. Qué interesante punto, porque justamente en nuestro estudio nosotros hicimos una correlación entre qué tan bueno es tener edificios altos dentro del punto de vista microclimático y de calidad del aire. Te puedo mencionar que tener edificios no tan altos, pero altos de alguna manera generan sombra. Y en ese sentido tú puedes identificar fácilmente cuando caminas en la calle cómo las personas buscan y su padrón de comportamiento es buscar la sombra. Entonces sí hay un factor microclimático positivo en el sentido de que los edificios pueden generar sombra, entre otras razones. Pero por otro lado, como bien lo mencionas, son una barrera a las brisas, al viento. Y en ese sentido, pues ahí tenemos y hemos evidenciado que realmente los contaminantes producto de la combustión de vehículos perduran durante el tiempo en esos sectores. Entonces, es un diseño multivarial o es un problema multivarial donde tiene varios elementos que hay que considerar. Reitero, dentro del punto microclimático, ok, pero dentro del punto que compete a la contaminación del aire es fundamental que las brisas, como bien lo mencionas, tienen que entrar en nuestras ciudades para limpiar los sectores, para eliminar los contaminantes, y eso es fundamental. Entonces, ahí es donde impacta directamente a nuestros ciudadanos, ¿no? Sí, pero hay muchos temas que no se discuten alrededor de la forma en que ocupamos el territorio. Estamos haciendo un reportaje, por cierto, otro más, sobre el problema de la arborización en la ciudad. O sea, qué papel juegan la presencia de los árboles. Pero de eso podemos hablar en otro programa. Pero, a ver, en una ciudad donde lo que pareciera prevalecer es la especulación y el apetito inmobiliario, lamentablemente aquí, en San Francisco la pelea permanente es que donde antes había una vivienda unifamiliar, se levantó una torre gigantesca porque alguien hizo un traslape de un cambio de zonificación, de uso de suelo y ya. Y entonces, donde antes se podía vivir de qué manera, se está viviendo de otra forma. Yo lo que siento es que en esta sociedad no prevalece ni la planificación, ni el planeamiento científico, y sobre todo prevalece el apetito y la voracidad inmobiliaria. Y eso son elementos muy difíciles de superar porque implican intereses, enormes intereses, y por el otro lado tenemos un Estado que se hace de la vista gorda y no aplica las muy pocas regulaciones que hay sobre el tema. Lo importante que hay que mencionar aquí es que hay ya mediciones, estudios recientes en Europa que correlacionan la calidad del aire o los contaminantes con la expectativa de vida.
Y estos estudios, por ejemplo, mencionan que tu expectativa de vida, estando en sectores con pobre calidad del aire, tú puedes reducir tu expectativa de vida en 2 o 3 años. Mira, lo menciono no para generar una crisis, son estudios científicos que se han fundamentado en más de 500 ciudades correlacionando contaminantes aéreos. Claro, la cantidad de data y de información que tienen es mucho más robusta. Los estudios que nosotros hemos realizado aquí en Panamá son estudios que evidencian, no son conclusivos, pero sí deben inducir y sensibilizar a la población que la calidad del aire debe ser vista desde un punto multiescala, desde la escala ciudad, por lo que mencionamos de las brisas, el Cerro Patacón, hasta la escala del edificio. Porque también cuando colocamos nuestras ventanas en el diseño de los edificios, deben tener un criterio. Muchas veces, como bien lo mencionas, en la presencia de muchos edificios, a veces reducimos la calidad del aire que potencialmente puede llegar a un edificio, incluso porque tenemos fuentes contaminantes cercanas. Es un problema complejo, pero yo creo que estos espacios de sensibilización son fundamentales. Una cosa importante, que la data también nos dice que la mayor parte del aire contaminado que respiramos está en los interiores, porque entra por el exterior contaminado, y como no hay ventilación cruzada, no hay forma de que el aire corra, en pues los termina interiores de las viviendas. Interiores de vivienda, trabajo. Excelente punto. Y ahí no es una conclusión de nuestro estudio, pero conocemos la literatura internacional. Y el sector transporte es uno de los que más impacta la calidad del aire y incrementa la mortalidad. El segundo son justamente los contaminantes dentro de edificios, pero eso es una investigación dentro de la condición europea. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo estamos en Panamá? Justamente uno cuando analiza qué pasa en Europa, y yo le decía un poco cuando lo entrevistaba el lunes pasado y también lo conversaba con Fernando, que esta en el fondo es una discusión política también, porque uno ve que ciudades como Madrid, Barcelona, París han llevado adelante procesos después de analizar los resultados de data que han encontrado sobre contaminación, como la Unión Europea ha establecido políticas que un poco están orillando a las ciudades a transformarse. Por ejemplo, veíamos en el centro de la ciudad de Madrid un gobierno progresista había tomado decisión de limitar la cantidad de autos que circulaban por lo que sería el corregimiento del centro para nosotros, y cómo luego un siguiente gobierno de derechas consideraba y había levantado en campaña toda la conversación de que era el derecho de la gente de llevar su auto a donde quisiera, porque eso era sinónimo de libertad. Y luego cuando ganó las elecciones intentó tumbar el proyecto que su antecesor había adelantado. Por suerte, allí había una justicia que había determinado que era un tema de salud pública y que no podía tumbarse. Entonces uno ve que sí, hay más data de ese lado, pero también allá la conversación está mucho más instalada, pero es una conversación que tiene eminentemente matices políticos e ideológicos, y que tal vez, bueno, yo los envidio un poco, porque qué pena que acá todavía no se está dando, ¿no? Pero que nos invita a discutir sobre qué la ciudad que queremos, el derecho de movilidad, el derecho de... Hombre, nadie tiene por qué, yo lo digo también un poco desde mi experiencia, yo le comentaba a Fernando y se lo comentaba a usted, cómo pasarme a vivir al centro de la ciudad me benefició porque me conecta con todo, pero también me ha enfrentado a estas realidades, ¿no? De tener que consumir mucho más aire contaminado, y lo puedo ver en las paredes de mi casa, en el balcón de mi casa, porque estoy muy cerca de una avenida principal. Entonces esta discusión es el derecho de vida de la gente, y cómo la justicia y el Estado y la institucionalidad tiene que poner eso en el centro y tomar decisiones a partir de ahí. Sí, interesante lo que menciona. Pero lo importante y el mensaje aquí es que tenemos que fundamentar nuestras políticas en evidencias, en datos. El mapeo de calidad de aire ya se tiene que transformar en una acción no solo del gobierno, de las universidades, una acción conjunta, porque las universidades también necesitan fondos para continuar sus estudios, fondos de investigación. Por otro lado, las autoridades pueden canalizar inversión privada hacia esa línea. Entonces es un trabajo interinstitucional. Lo importante aquí es que la calidad del aire es fundamental para nuestra calidad de vida. Y es ahí donde debemos enfrentarnos en los próximos años al monitoreo constante y al repensar o reconfigurar sectores, incluso mover un relleno sanitario o un sector industrial si está mal localizado. El foco aquí es garantizar que la calidad de aire exista en todos los sectores de nuestra ciudad y del país. Pero ¿quién hace este monitoreo? ¿Hay entidades o instituciones del Estado que hacen el monitoreo de la calidad del aire de forma permanente y constante? ¿Y eso se traduce en algún
en alguna influencia en la institucionalidad del país. Y otra cosa, ¿qué tan contaminado está nuestro aire? Lo hemos dicho. En nuestro estudio, los sectores de Paitilla y Ancón, próximos a avenidas de alto tráfico, en periodos de tiempo los límites ultrapasaron la media que exige la OMS, que es de 15 microgramas por metro cúbico. Y esto no es, esto sucede obviamente por la presencia de camiones, que los vemos mucho tiempo en la calle. Como lo mencioné al inicio, no es una conclusión, no, necesitamos mucho más estudios. La Universidad de Panamá tiene centros que mide, la Universidad Tecnológica tiene centros de investigación que trabajan en esta línea de calidad de aire. Lo importante es saber pero lo que hace la Universidad de Panamá yo creo que no lo escucha el gobierno. O lo que hacen nuestras universidades. El nuestro es un gobierno que no tiene mucho oído a la ciencia, salvo cuando está en crisis gravísima como la de la pandemia. Pero más bien lo que vemos ahora es que le están recortando el presupuesto a la Universidad de Panamá. El problema es tener instituciones y que que monitoreen la calidad del aire y que hagan diagnósticos, etcétera, y que sean tomados en consideración. Sí, en Panamá hay mucho capital instalado con conocimientos expertos en esta materia. Y es muy bien, excelente lo que mencionas. La inversión debe estar en el lugar correcto. Si la ponemos en las universidades, nosotros garantizamos que a través del tiempo, pues los centros de investigación, los grupos de investigación, los investigadores y trabajando en conjunto, ya sea la Universidad de Panamá con la Universidad Tecnológica de Panamá, pueden garantizar que estos monitoreos continúen, pero es importante la inversión. Si, por ejemplo, hay un recorte en el presupuesto de una universidad, pues hay un impacto directo. Infelizmente nuestras universidades poco a poco van caminando hacia la investigación. Ahora las universidades más que nada tienen una prioridad que es la docencia, pero tenemos que caminar hacia invertir más en las universidades para garantizar estos estudios. Esta es una salida a este tema. Para cerrar y para responder la pregunta de Fernando, le he hablado sobre IQ Air, esta plataforma que ayuda a tener una idea sobre cuánto las ciudades están cumpliendo con la recomendación de la OMS sobre micropartículas 2,5 micras o menos. Hoy hemos amanecido con 54. Hablaba de que lo que recomienda la OMS es 15. Dice que estamos moderados, pero que superamos 2.7 veces la recomendación de partículas contaminantes que hace la Organización Mundial de la Salud. Esto, aquí me geolocaliza en Villalucar, que me imagino que debe haber alguna estación de monitoreo por allí. Claro, esta es una excelente plataforma, un excelente instrumento. Lo que tenemos es comenzar a enrobustecerlo más a nivel local y entrar en el análisis. La parte analítica es importante porque esa es la media que tenemos de un sector, pero no sabemos cómo estamos en Paitilla. Nosotros hicimos estudios puntuales en Paitilla, en Ancón, claro. Pero son estudios cortos, estudios que no tienen los fondos suficientes para extenderlos a todos los barrios, pero justamente el punto aquí no es si estamos mal, es interpretar que esos datos tienen que ser analizados de una manera correcta, de una manera más amplia desde el punto de vista urbanístico, porque aquí son datos que lo tiene un apps, pero necesitamos pues también como investigadores tener acceso a dónde está esa estación, qué está midiendo, si la estación está calibrada. Por ejemplo, hay muchos elementos que son importantes de considerarlos. Como diría Nando, hay que torturar las cifras. Bueno, muchas gracias, señor Perén. Hoy en el Noticiero Estelar tendremos un reportaje que aborda esta situación desde la perspectiva de cuánto contaminan los autos que circulan por la ciudad y cómo eso está acabando con la calidad de vida de quienes viven acá, cerca de 2 millones de habitantes. Vamos a una pausa y volvemos con más en Mesa de Periodistas.